Bueno, buenas noches para todos. ¿Cómo estamos? Qué bueno. Bueno, yo quiero compartir hoy una palabra que le coloqué como título, hágase tu voluntad. ¿Sí es conocida esa frase o no? Hágase tu voluntad. Entonces, quiero hablar hoy de la voluntad de Dios, pero también de la voluntad nuestra. Y quiero empezar diciendo que ustedes han escuchado alguna vez qué es el libre albedrío. ¿Qué es el libre albedrío? ¿Sí sabemos qué es o no? Bueno, entonces aquí yo escribí que el libre albedrío, o sea, esa palabra es como rara. El libre albedrío es el hecho de que Dios nos diseñó con voluntad propia para tomar cualquier tipo de decisión, incluso en contra de Él y en contra de nosotros mismos. Él mismo, al mismo tiempo, nos hace responsables de esas decisiones. Entonces, Dios nos diseñó, aquí hemos hablado varias veces, pero siempre es bueno repetirlo, nos diseñó, somos espíritus, tenemos un alma y vivimos en un cuerpo, ¿cierto? Entonces ahora nuestro espíritu, cada uno, o sea, como que somos, así como Él es tridimensional, así también nosotros somos tridimensionales. O sea, digamos que tenemos Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿cierto? Nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Entonces nuestro espíritu tiene una conciencia. O sea, la gente, ¿por qué? Yo por ahí vi que venga, a ver si me acuerdo de una frase que vi en estos días por ahí en redes sociales. Entonces una persona decía así como algo en contra de Dios, decía como que he decidido hacer las cosas bien sin necesidad de dejarme influenciar por un tal Dios, algo así. O sea, como una frase en contra de Dios. Lo que la persona no entiende es que cuando la persona decide hacer buenas cosas es porque tiene una conciencia, ¿sí? Tiene una conciencia que Dios mismo le ha colocado. Toda persona tiene una conciencia. O sea, una persona así que la persona puede decir, no, yo no creo en Dios, pero esa persona tiene una conciencia, que esa conciencia es la que le dice lo que es bueno y lo que es malo. ¿Mm? Por eso hay ahora, ¿por qué una persona puede caer ya en delitos terribles, en cosas muy fuertes como, no sé, asesinar, violar, todo eso? Es porque la persona ya la conciencia se le ha cauterizado. Eso es como cuando una persona, digamos que, ustedes han visto a las personas cuando llegan y cogen algo caliente y se acostumbran tanto a coger algo caliente que ya después casi que ni se queman, porque ya se les formó un callo. O incluso una persona que trabaja, que tiene un trabajo fuerte de obra y la persona todos los días entonces se expone no sé, a herramientas pesadas. Entonces la persona la mano tiene callos, ¿sí? Entonces ya, no, ya le duele menos o algo así, ¿sí? Entonces una persona que tiene una conciencia cauterizada es una persona que ya su conciencia ya no le dice nada. Entonces por eso la persona puede caer en pecados terribles. Su conciencia ya no le habla, imagínense, es terrible. Entonces, somos espíritus que tenemos una conciencia, tenemos una intuición y tenemos comunión con Dios. Pero también tenemos un alma que tiene emociones, ¿cierto? Que tiene una mente, pero que también tiene una voluntad, ¿sí? Y pues nuestro cuerpo, que es anatomía, morfología, tiene un diseño, tiene una composición, etcétera, ¿cierto? Pero yo quiero enfocarme hoy en la voluntad. O sea, tenemos una voluntad, fuimos diseñados con una voluntad propia. Dios nos hizo así. Y eso es bien importante entenderlo. Y se van a dar cuenta en el transcurso de la enseñanza lo importante y lo importante que es la voluntad. Lo importante. Dios tiene una voluntad, pero también nos ha diseñado a nosotros con una voluntad. Él nos ha dado una voluntad. ¿Sí? O sea, él no hizo como robots, ¿cierto? O sea, cada uno hace la voluntad de Dios. No, Él nos diseñó con una voluntad propia. O sea, si tú eres libre de hacer esa voluntad. Él nos dio una voluntad propia. Es más, mucho del caos, por no decir que todo el caos que tenemos hoy en día, es porque Dios nos dio voluntad propia. Entonces el hombre ha decidido hacer lo que quiera, ¿sí? El hombre ha decidido hacer lo que quiera, ¿sí? Ahora, miren desde el principio, veamos Génesis 2.16. Génesis 2.16. Y antes de leer, quiero decir que, mire, Jesús hizo una obra completa y perfecta en la cruz, ¿cierto? Jesús se despojó de ser como Dios, se hizo obediente hasta la muerte, fue herido por nuestras rebeliones, descendió al abismo, venció al diablo, venció todo su ejército, resucitó, ascendió,
¿cierto? Y aún todavía, después de todo lo que hizo Jesús, aún todavía necesita de nuestra voluntad para aceptar esa obra. ¿Sí me hago entender? Después de todo lo que Jesús hizo, aún todavía necesita que nosotros rindamos nuestra voluntad a Él. O sea, por eso la palabra dice, esa escritura que hemos leído muchas veces, que dice que si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón, ¿cierto? O sea, nosotros tenemos una responsabilidad de aceptar esa obra. O sea, todavía nosotros tenemos una responsabilidad, porque una persona fácilmente puede rechazarla. O sea, una persona dice, pero bueno, pero yo, Jesús, todo lo que hizo, todo lo que pasó Jesús, que fue terrible, y aún las personas, aún así pueden rechazarlo. O sea, la persona tiene la voluntad, tiene el libre albedrío de rechazarlo. Usted está aquí, en este lugar, escuchando esta enseñanza y adorando al Señor y exponiéndose a la palabra, porque tiene una voluntad propia, ¿cierto? O sea, nadie le colocó un revólver a usted y le dijo, bueno, o vaya, ¿cierto? O sea, usted es libre de estar acá. Eso espero, ¿no? O hay alguno que esté aquí. Ahí, levántela, haga una seña si se siente. Haga una seña para. Bueno, leamos esta escritura. Dice desde el principio: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Mire, desde el principio Dios, a la gente, a las personas, hay personas que dicen, pero Dios, ¿para qué colocó ese árbol si no se podía comer de él? ¿Cierto? O sea, dice, de todo árbol pueden comer, o sea, hay una cantidad de árboles. Ahora, la verdad, la imagen que nosotros tenemos de un árbol en el paraíso es muy diferente a un árbol como el que nosotros vemos hoy. Imagínense que dice que el árbol de la ciencia del bien y del mal. O sea, ¿será que eso era un árbol común y corriente? Si era el árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿cierto? Y más adelante dice que lo sacó para que no comiera el árbol de la vida. O sea, ¿será que eso era un árbol como el que vemos hoy? Yo creo que es un árbol muy diferente. O sea, realmente era una cosa espectacular, una cosa rarísima. Lo que pasa es que obviamente no podemos tener esa dimensión, pero es que usted qué se imagina cuando le dicen que el árbol de la ciencia del bien y del mal. O sea, que usted se imagina como un árbol de naranjas o de manzanas o algo así. Eso debe ser una cosa espectacular. Mas, sin embargo, Dios nos coloca con libre albedrío, o sea, nos coloca con una voluntad propia. Dice, aquí está, o sea, coman de todo, pero de ese árbol no pueden comer. O sea, usted tiene la voluntad de hacerlo o no hacerlo, ¿cierto? Y siempre va a haber eso. Siempre en la vida va a haber cosas por escoger, pero porque también vienen recompensas, ¿sí? Eso es como si una persona dice, por ejemplo, como ese tipo a veces como lo que hace la religión. Entonces dicen, no, que un monje o una monja, bueno, lo que sea. Entonces están por allá en un convento encerrados, que para no contaminarse con el mundo y eso. Pues si una persona está encerrada y nunca tiene la opción de pecar, pues normalmente pensaría uno que nunca peca, ¿no? O sea, realmente es cuando la persona se expone a toda la vida, a toda la sociedad, sí, cuando oiga, la persona está abierta a eso. Entonces ellos muchas veces dicen, no, nos apartamos de todo para no contaminarnos. ¿Sí me hago entender? O es como cuando dicen, por ahí, el dicho que hay ahorita, que el dicho que hace mucho tiempo existe, que la ocasión hace al ladrón. ¿Se ha escuchado ese dicho o no? ¿Qué es la ocasión hace al ladrón? Pues que la persona nunca ha robado, pero cuando tiene la voluntad, cuando tiene la oportunidad de robar, ahí se demuestra si es ladrón o no. Antes no había robado porque no ha tenido la oportunidad de robar, ¿cierto? Entonces dicen, no, la persona nunca roba. Bueno, ya será que se le confió. Por eso tenemos tantos problemas en nuestras políticas, por eso. Porque la persona dice, nunca ha tenido un puesto, un cargo político, o responsabilidad, poder. Nunca ha robado, pero cuando llega a robo, ¿por qué robó? Pues porque precisamente tenía la oportunidad de robar, ¿sí? Entonces mira la diferencia que hay entre realmente cuando Dios nos da, o sea, Dios nos deja y siempre Él pone todo delante de nosotros. Dice, ustedes pueden escoger. Yo no voy a forzar su voluntad. Si Dios no forza nuestras voluntades, Él nos da a escoger. ¿Mm? Mire este otro, Deuteronomio 30:17. Bueno, es el versículo siguiente, por favor. Entonces dice, a los cielos y a la tierra, ¿a qué está hablando el Señor? Dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, contra ustedes, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. O sea, el Señor está diciendo, llamo a los cielos y a la tierra de testigos, que pongo delante de ustedes la vida y la muerte. Pongo delante de ustedes la bendición y la maldición.
escoge pues la vida para que vivan tú y tu descendencia. O sea, mire cómo es el corazón de Dios. Así pasó con el pueblo. Este es un momento con el pueblo de Israel. Dice, pongo vigilante ustedes la vida y la muerte, pongo la bendición y la maldición, pero ustedes son libres de escoger. O sea, yo no voy a forzar eso, ustedes son los que tienen que escoger. ¿Sí? O sea, Dios respeta tanto la voluntad del hombre. Dios respeta nuestra voluntad. Sí, dice, yo no he creado máquinas, yo he creado personas al igual como yo soy, así como él tiene una voluntad, así creo seres humanos con una voluntad propia. Por eso dice eso. Dice, es más, aparte él nos aconseja, porque pongo delante de ustedes la vida y la muerte, la bendición y la maldición, pero escojan la vida. O sea, está delante de ustedes la vida y la muerte, pero escojan la vida. ¿Sí? Ahora, si no quieres escoger la vida, pues bueno, pero yo les aconsejo que escojan la vida, es lo mejor. Escojan la bendición. ¿Sí? Ahí vamos viendo cómo es el corazón de Dios, respetando nuestra voluntad. Mire esta otra, Jeremías 21 7 al 9, por favor. Dice, 21, 7 al 9, dice, después dice el Señor, entregaré a Sedequías, rey de Judá, a sus criados, al pueblo y a los que queden de la pestilencia, de la espada y del hambre de la ciudad, en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, en mano de sus enemigos y de los que buscan sus vidas, y él los herirá a filo de espada, no los perdonará, ni tendrá compasión de ellos, ni tendrá de ellos misericordia. Y a este pueblo dirás, así ha dicho el Señor, he aquí pongo delante de vosotros el camino de la vida y el camino de la muerte. El que quedare en esta ciudad morirá a espada, de hambre y de pestilencia o de pestilencia, mas el que saliere y pasare a los caldeos que os tienen sitiados vivirá y su vida le será por despojo. Entonces aquí nuevamente el Señor, aquí es otra situación con el profeta Jeremías y está diciendo lo mismo. A este pueblo dirás, así ha dicho el Señor, aquí pongo delante de vosotros camino de vida y camino de muerte. ¿Sí que se repite un poco como lo mismo? Pongo a ustedes delante camino de vida y camino de muerte. ¿Sí? Entonces, algo que es bien especial y bien importante es que, y quiero como enfocarme también en eso, es que Dios respeta tanto la voluntad de las personas que Él rechaza completamente la manipulación, ¿sí? Y quiero hacer como un paréntesis ahí bien grande con el tema de la manipulación. Hay una frase de Bill Johnson y él dice que la manipulación es la forma más básica de la brujería. ¿Sí me siguen ahí? Él dice, la manipulación es la forma más básica de la brujería, ¿sí? Entonces, ¿qué es manipular? ¿Qué es manipular? Manipular es ejercer o tomar control sobre la voluntad o las emociones de una persona, ¿sí? Es como, o sea, es forzar la voluntad de alguien. Eso es como si Dios dice, yo respeto la voluntad de esa persona, pero hay otro que no la respeta, ¿sí? O sea, así de delicado es. ¿Sí me hago entender? ¿Sí me siguen ahí? Dios respeta la voluntad de cada uno de nosotros, ¿cierto? Entonces, la manipulación es el arte, es arte, pues, entre comillas el arte, de ejercer control o dominio sobre la voluntad del otro, ¿sí? Ahora, nosotros realmente en nuestro contexto, créanme que hay mucha manipulación. O sea, la manipulación o sea, nosotros, o sea, como sociedad, nos hemos vuelto expertos en manipular. Nuestra sociedad es muy manipuladora. Los seres humanos somos muy manipuladores. Y mira lo terrible que es eso. O sea, si Dios, mire por ejemplo el tema de la brujería. O sea, ¿qué es la brujería? La brujería, por ejemplo, una de las cosas que hace la brujería, ustedes lo han visto por ahí, que dice, le traigo, ¿se acuerda que ese tipo de ofertas que hacen? Le traigo al ser amado en 3 días, no sé qué cosas, ¿cierto? Entonces, ¿qué están diciendo? Están diciendo es, yo a través de la brujería, a través de lo satánico, yo le hago que esa persona que usted ama, le mucho que casi que venga y le ruegue a usted. O sea, ¿qué está diciendo? O sea, yo me meto con la voluntad de esa persona. Lo que no hace Dios, lo satánico y lo que es brujería, lo hace. O sea, doblega la voluntad de esa persona. De tal es el punto que eso es una realidad. O sea, yo he escuchado muchas cosas de esas, que la persona realmente está doblegada, la persona hace una cantidad de cosas y no entiende por qué lo está haciendo. Porque está sometido, o sea, su voluntad fue sometida. Su voluntad fue sometida. Muy terrible eso, ¿no les parece?
Su voluntad fue sometida por una brujería, por algo satánico. Entonces, por eso esa frase de Bill Johnson, la manipulación es la forma más básica de la brujería. O sea, eso es como empezar a ejercer brujería. Cuando una persona es manipuladora, la persona está ejerciendo algunas bases de brujería. Porque la brujería abiertamente es eso, es someter la voluntad de alguien. Lo que no hace Dios. Dios respeta la voluntad. ¿Sí? Dios respeta la voluntad de las personas. ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, dice, bueno, ¿qué es la manipulación? La manipulación, como lo dije ahorita, es ejercer o tomar control sobre la voluntad o las emociones de una persona. Entonces, un manipulador, por ejemplo, nunca pide perdón. Un manipulador exagera, miente, se victimiza, busca las debilidades de la otra persona y se aprovecha de eso. ¿Sí? Y las personas se vuelven dependientes de ellos, buscan siempre su aprobación. Aquí le estoy dando como algunos signos de lo que es una persona manipuladora. Entonces, por ejemplo, una persona, entonces es como que se victimiza, como que, no, y aquí, o sea, como que estoy aquí re mal y estoy no sé qué, y si tú me haces esto, entonces, si tú me sigues haciendo esto, me sigues tratando así, o yo me voy a decir como manipulando, o sea, como que si no se hace lo que la persona quiere, entonces la persona se vuelve fría con la otra persona, o si no me haces esto, no te doy esto, ¿sí? O sea, es como eso, o sea, voy a forzar la voluntad del otro. Estoy forzando la voluntad del otro. Mira lo terrible que es la manipulación. A veces uno lo ve como algo sencillo porque nosotros tenemos prácticas comunes y lo hemos normalizado en nuestra historia de familia y en todos los ambientes, en todos los ambientes. Por ejemplo, ¿cómo es la política? La política funciona desde la manipulación. Y ustedes yo creo que últimamente lo hemos se ha evidenciado más, ¿no? Siempre se ha evidenciado, pero creo que últimamente lo hemos evidenciado más. Yo por ahí que había a Maduro lo vi por ahí reunido con, creo que fue reciente, reunido con pastores. ¿Ustedes creen que yo, después de todo lo que ha pasado, que a mí me dicen, pastor, que tenemos una reunión con Maduro? ¿Reunión de qué? ¿Que se arrepiente? ¿Sí me hago entender? O sea, realmente uno como pastor, como ministro de Dios, a estas alturas, realmente falta de discernimiento ir a reunirse con una persona que lo que ha hecho es destruir su nación. ¿Sí? O sea, que reunirnos a cuenta de qué. Que deje el cargo y cuando deje el cargo, cuando se arrepiente y que permita que otra persona sea presidente allá, ahí sí nos reunimos y miramos a ver qué hacemos, cómo lo ayudamos. Sí, pero el resto no. O sea, ¿qué hacen unos pastores reunidos con este señor allá? ¿Qué hacen? No tiene, ¿por qué lo hace? Porque están en elecciones ahorita, ahorita van a elecciones. Entonces ellos buscan mostrarse como ovejas. Son lobos que se visten de ovejas ahorita. Entonces usted ha visto a los políticos en campaña, eso, allá van a las casas más sencillas, van allá con la persona que maneja taxi, con el tendero, y eso muestran esas caritas, mejor dicho. Y comen ahí con el campesino al lado, comen ahí la yuca y la plátano, todo eso. Y después nadie hasta ahí ya ni siquiera a los que lo eligieron, ya ni siquiera ellos los recibe. Entonces es un arte, el arte de manipular, que es terrible. O sea, es un arte satánico, manipular. ¿Mm? Otra cosa, por ejemplo, digamos que yo quiero hablar bastante del tema porque creo que ahí tenemos una clave y nosotros tenemos que revisar también eso. Revisar hasta qué punto nosotros podemos actuar, estamos actuando como manipuladores y hasta qué punto también nos estamos dejando manipular. Porque también tenemos que ser sabios de decir, oiga, realmente esta persona me está manipulando. ¿Sí? O sea, está sometiendo mi voluntad, está ejerciendo mi voluntad. ¿Sí? Y yo también tengo que ser sabio a cómo detener eso. ¿Sí? O sea, Dios me ha dado una voluntad, libre de voluntad, y cómo es que otra persona viene y somete mi voluntad. ¿Sí? Por ejemplo, mire, digamos en las ventas. Hay un, hay un versículo, Proverbios 20:14, lo tienes ahí. Aquí, por ejemplo, nosotros aquí en Colombia se dice, por ejemplo, se habla mucho de los paisas. Aquí, ¿quién es paisa aquí? ¿No hay un paisa? Aquí se habla mucho de los paisas, entonces, por ejemplo, mire lo que les digo, siguiendo con el tema de la manipulación. Aquí se dice, por ejemplo, dice, no, es que el paisa es buen vendedor, y el paisa sí realmente, digamos, por su característica, tiene ciertas formas, ciertas capacidades comerciales.
Aquí en Colombia pues, se destaca mucho el paisa por eso. Obviamente en todas las ciudades hay gente muy buena para hacer ventas y eso, pero en Colombia se destaca mucho el paisa. Pero miren algún terrible error, ¿cuál es? Por ejemplo, se dice, nosotros dentro de nuestro lenguaje, de nuestro vocabulario decimos, es que la persona es tan buen vendedor que le vende a usted un helado en el Polo Norte. ¿Sí me va a entender? Entonces decimos que eso es bueno. No, eso es terrible, delante de Dios es terrible. ¿Por qué es terrible? O sea, para mí ese es un mal vendedor, para mí no es un buen vendedor. Es más, no para mí, para la Biblia, para el Señor, él no es un buen vendedor. Porque le está vendiendo a usted algo que usted no necesita, lo está engañando. Si usted hace una venta bajo el engaño, eso no es una buena venta. ¿Sí ve? Si usted hace una venta engañando, es una mala venta. Usted no es un buen vendedor, usted es un engañador. ¿Sí ve? ¿Qué es una buena venta? Cuando usted vende algo que realmente que le va a traer beneficio a la persona. ¿Sí? Ahora, ¿qué es un buen vendedor? Un vendedor es alguien que sabe expresar su producto, o sea, sabe presentar su producto, sabe darle cuáles son las cualidades, o sea, qué es lo que lo va a beneficiar a usted comprar ese producto o servicio. Venga, yo la tintura del cabello, le va a quedar muy bonito, le va a durar tantos meses. ¿Sí me hago entender? O sea, es como que le voy a dar un beneficio, usted se va a ver más hermosa con esa tintura. Le voy a vender unos tenis que tienen ciertas cualidades, tiene tanta garantía, es importado de no sé dónde, es de este material. Es un buen vendedor, porque ahora si usted vendió algo y a los 2, 3 días sacó la mano eso, usted no, ya lo vendí ya de malas. ¿Sí? Es un terrible vendedor. Mire lo que dice Proverbios 20:14. Dice, el que compra dice, malo es, mas cuando se aparta se alaba. ¿Sí? O sea, la persona mientras está comprando, puedes buscar la otra versión, la NBI, por favor. Mientras está comprando, entonces es como, no, eso es malo, eso es malo. Y ya cuando lo compra dice, uy, hice un buen negocio. O sea, como que está tratando de engañar. ¿Sí? Tratando de engañar. O por ejemplo, mire lo que dice acá la versión internacional, dice no sirve, no sirve. O sea, como que sí, por ejemplo, un carro, dice, no, ese carro es muy malo. Se lo están vendiendo, no, ese carro es malo, ese carro no. Dice el comprador, pero luego va y se jacta de su compra. ¿Sí? Entonces está como negociando, eso es como un versículo que nos muestra cómo actúan las personas. O sea, como que negociando, está como engañando, está mintiendo. Mire que yo en estos días, más adelante les voy a dar el detalle, pero en estos días yo estaba ahí como pensando en un negocio y estaba haciendo una oferta por un negocio que después les cuento. Y yo estaba ahí como tratando de bajar lo máximo del costo. O sea, voy a hacer un negocio como que voy a bajar lo más barato a ver si me lo dejan. Sí, como yo creo que todos actuamos así, ¿cierto? De una u otra forma. A usted le están vendiendo algo y dice, no, pues ¿cuánto es lo mínimo que me deja eso? ¿Sí? Y de un momento a otro, el señor me dio una cifra y estaba muy por encima de lo que yo estaba pensando. Y yo como que, o sea, yo sentí que yo le estaba pidiendo guía al señor en en ese asunto, en ese negocio. Y yo sentí que el señor me dio una cifra más alta de la que yo pensaba, o sea, de la que yo ofrecí. O sea, como que el señor me dice, ofrece más. ¿Sí me voy a entender? Pero, ¿sabe? Pues, ¿qué me alegró? Me alegró sentirme guiado por el Señor para ese negocio. Me alegra. Pero ¿sabe qué descubro ahí? Que Dios es un Dios justo. O sea, descubro más que Dios es justo. O sea, que en los negocios a Dios no le interesa que Dios diga, uy, esa camisa valía 100,000, se la saqué en 20,000. Uy, qué negociante que soy yo. O sea, muchas veces se aprovechó de la necesidad del otro para sacársela muy barata. ¿Sí me va a entender? Y decir, no, está pidiendo 100, le ofrezco 80. 80 es justo para ambos. Listo. ¿Sí ve cómo son los negocios y cómo es Dios? Dios es un Dios justo. Dios no está tratando de decir, sáquele lo más barato. Sáquele lo más barato. No, páguele algo justo. No está diciendo que derroche la plata o que le dé algo por encima del costo justo, sino páguele. Si a usted le sirve eso, páguele algo justo. Que sea justo para los dos. Por eso el buen vendedor tiene que ver con eso, que hace un trato que es justo o sea, que beneficia a ambas partes. ¿Sí? Pero el manipulador es así. El manipulador es así, no sirve, no sirve, malo, malo. ¿Sí? O sea, como que está comprando y le está buscando todos los defectos al producto. Ah, pero yo ya compré eso y eso salió malo. Le voy a dar tanto porque yo sé que esa vaina no es buena. Sí, está manipulando, manipulando, mintiendo. Y eso en los negocios, en la política, ya les acabo de explicar. En nuestras familias pasa eso. ¿Mm? Y mire que una de las grandes tentaciones que tenemos como líderes, bien sea como padres, bien sea como ministros, bien sea como jefes, siempre la manipulación va a ser una tentación, manipular.
Incluso como padres podemos volvernos manipuladores de nuestros hijos, ¿sí? Manipuladores de nuestros hijos. Como pastores, el pastorado, el liderazgo tiene, o sea, eso va a ser siempre una tentación. ¿Por qué? Porque hay personas que de una u otra forma o lo siguen a uno o depende, o hay una dependencia o algo así. Entonces como que la persona como que está en una posición de poder, un líder, un mentor, está en una posición de poder y se aprovecha de eso. Se aprovecha de eso. ¿Sí? Por eso siempre, o sea, como que tenemos que, o sea, es una diferencia, es una gran diferencia. La manipulación es muy diferente, por ejemplo, a la persuasión. ¿Sí? Por ejemplo, la manipulación, ¿qué es? Básicamente, que yo estoy tratando de someter la voluntad del otro para mi beneficio. ¿Sí? Para mi beneficio. La persuasión, por ejemplo, un negocio, uno persuade a la persona para que le compre algo. O yo persuado a mis hijos, les digo vayan a estudiar. ¿Por qué? ¿Será que eso me va a beneficiar a mí? No, nos van a beneficiar a ambos porque usted necesita estudiar y, ¿sí me va a entender? Porque eso le va a servir, ¿sí? Eso le va a servir. Es la persuasión, es eso. La persuasión es que o le sirve a la persona a la cual yo estoy persuadiendo o nos sirve a los dos. Es la persuasión. Estoy persuadiendo. Pero ahora también es muy diferente la inspiración, que es lo que realmente todos deberíamos hacer. Si tenemos a alguien a quien influenciamos, deberíamos inspirar. Por ejemplo, un líder debería inspirar, un pastor debería inspirar. Yo espero nunca, o sea, si estoy enseñando esto, siempre espero guardar mi corazón de volverme un manipulador. Siempre quiero o persuadir y más que eso quiero inspirar. O sea, quiero que a través de lo que yo estoy enseñando, usted sea inspirado. Que diga, oiga, muy bueno, oiga, no ha entendido esto, qué bueno poder saber esto, mire el Señor cómo es de bueno, mire la palabra lo que dice, o sea, usted es inspirado. ¿Sí ve que es muy diferente? Usted es inspirado. Es más, yo quiero que mi vida lo inspire. Yo quiero que usted diga, oiga, pero mire que la relación tan chévere que tiene el pastor con la pastora. Mire, sus hijos sirven al Señor, son personas íntegras, son personas que trabajan, tienen sus hogares, ¿sí? O sea, que usted sea inspirado por eso. Yo espero inspirarlo. Yo espero como ministro, espero inspirarlo a usted, ¿cierto? Pero, o sea, que usted diga, que usted mire mi vida o mire nuestra vida y se inspire. Diga, oiga, me gustaría ser, no, obviamente usted nunca puede esperar ser igual a alguien más, porque usted tiene un diseño personal y único. Pero que sí diga, oiga, me gustaría como imitar su fe, imitar la fe del otro, ¿sí? Inspirarse, ¿sí? Que es muy diferente a manipular. Un manipulador, por ejemplo, digamos en el tema de, por ejemplo, el tema de las ofrendas, el tema de los diezmos y eso en las iglesias. ¿Qué es un manipulador? Un manipulador es eso, es que está tratando de sacar ahí, pero para su beneficio. No está pensando en el otro, no está pensando en que realmente cuando la persona da es beneficiada, se mete en un ambiente de fe, está moviéndose en la economía del cielo, está moviéndose en una dinámica de reino. ¿Sí? Yo la vez pasada, hace un tiempo escuchaba de Kenneth Hagin, un libro, él fue un ministro pues muy reconocido en los Estados Unidos, y en ese tiempo se utilizaba que muchas veces las personas entre semana hacían algunos trabajos y iban y había una casa pastoral casi en la misma iglesia. Es como decir, si nosotros vivimos acá, entonces digamos que está la iglesia y está la casa pastoral. Entonces la gente se acostumbraba que a veces cuando ganaba algo de dinero, entre semana iba y le llevaba al pastor. Y él decía, yo tenía días que llegaba y golpeaba a mi puerta una señora así muy viejita y me traía unas monedas. Imagínense, y él tenía pues un hombre, pues tenía una estabilidad económica. Y él decía, no, yo la verdad, por mí yo no quería recibir eso, o sea, como que no, pues ¿para qué trae eso? Pero el Señor le decía, tienes que recibirle porque la persona está siendo bendecida con eso. Decía, y yo con dolor le recibía esas monedas a esa persona. Sí, que es diferente, eso es inspirar a la gente. Es decir, yo creo que a través de lo que tú estás honrando al Señor, tú vas a ser bendecida. Pero no esta manipulación de a ver qué le quito, a ver qué le saco. Eso es manipulación. Ahora, ¿qué tipo de manipulación tenemos en nuestros hogares también? El esposo muchas veces manipulando a la esposa o las con dinero, con lo que sea, o la esposa manipulando al esposo. Si no haces esto, si no me haces esto, si no me compras esto, si me hago entender. Entonces manipuladores expertos. Y lo peor es eso, que las personas se vuelven manipuladores expertos. Manipulan con dinero. Manipulan con dinero, ¿sí? Entonces le doy esto para que me haga esto, ¿sí? Pero siempre piensen en eso, la diferencia entre manipulación y persuasión es eso. La manipulación es para mi beneficio. O sea, yo hago algo para mi beneficio. Estoy manipulando al otro, estoy sometiendo al otro, sometiendo la voluntad del otro.
Y mire lo delicado que es meterse uno con la voluntad de las personas. Es muy delicado eso. Es más delicado de lo que uno piensa. ¿Sí? Porque si Dios respeta la voluntad, ¿quiénes somos nosotros para violentar la voluntad del otro? Por eso temas como delitos graves, como por ejemplo la violación es un delito terrible, porque es someter la voluntad del otro. ¿Sí? La violación es eso, está sometiendo al otro, a la voluntad del otro. La persona dice, no, yo no quiero hacer esto. Y la persona lo somete a un acto sexual o algo así. Terrible. El secuestro es un delito terrible. El secuestro es la persona dice, no, o sea, venga para acá y lo encerramos acá en contra de su voluntad. Está sometiendo al otro, lo está encerrando, lo volvió prisionero. O sea, sometió su voluntad. ¿Sí? Que es muy diferente que usted, por ejemplo, usted va en la calle ahora, y es igual de, pues, es terrible, pero usted va en la calle y le quitan un celular, pues obviamente es en contra de su voluntad porque usted no quiere que lo roben, ¿cierto? Pero usted no fue sometido sí, o sea, su voluntad no fue sometida, o sea, no fue como que, además le ejercieron, violentaron su voluntad, o sea, lo violentaron. Son delitos terribles, ¿sí? Hay otro punto que también es importante ahí tratarlo y es que nosotros a veces, siguiendo con el tema de la manipulación, porque estamos hablando de voluntad y la manipulación violenta la voluntad, ¿sí? Hay otro punto también es que hay personas que sin quererlo, o sea, pues obviamente por ignorancia. Yo hace un tiempo, hace unos años, varios años hablaba con una persona que era pues un amigo muy cercano, entonces él decía que él se iba a meter a un crédito, que le estaban prestando una plata, pero que, mire este pensamiento y cómo nosotros a veces somos, a veces, verdad que a veces hay tanta ignorancia. La persona decía lo siguiente, él decía que él no se metía a un crédito que pronto quedaba mal, ¿sí? Que porque él había hecho muchas vainas malas, entonces como que casi que Dios lo iba a coger por ese lado y lo iba, y como que, o sea no sé si me haga entender. O sea, que él de pronto quedaba mal con ese crédito y de pronto le iban a hacer algún daño por quedar mal en ese crédito, le iban a reportar, le iban a tener problemas. Entonces él decía, yo he hecho tanto daño que yo no quiero que de pronto Dios me coja por ese lado y se desquite. O sea, es como si él se pudiera esconder de Dios, ¿me hago entender? Es como que yo he hecho malo, yo he hecho cosas malas, pues no le voy a dar la papaya a Dios para que de pronto me la cobre. Imagínese ese pensamiento tan, vea, es una conversación que yo tuve con una persona, es una conversación real. O sea, ¿cómo uno puede llegar a un nivel de oscuridad y de tanta ignorancia en la vida? Eso es estar en un nivel de oscuridad y de ignorancia. ¿Eh? Entonces, mire, la gente es tan terrible que a veces la gente piensa que las personas pueden manipular a Dios. ¿Sí? Y Dios no se deja manipular. Nosotros a veces nos dejamos manipular porque por ignorancia, porque o no lo entendemos o no lo sabemos, nos dejamos manipular. Pero Dios no se deja manipular porque Dios es el sabio de los sabios. ¿Sí? Eso es como si yo le digo a Dios, como yo le digo a Dios, no, pues mira, yo tanto que no me está yendo muy bien en mi trabajo, en la economía, yo como que, yo no vuelvo a leer la Biblia ni eso que ir a la iglesia ni nada, o sea, como a manipular a Dios. O sea, si no me das lo que yo quiero, pues entonces tampoco, o entonces no me porto bien tampoco. ¿Sí me hago entender? Si no me da lo que yo quiero, pues tampoco me porto bien. Y el Señor ahí como que, yo me imagino al Señor ahí como le hará risa con uno. Dice, ay, no, ¿sí? O sea, tratando de manipular, hay gente que es tan manipuladora que tratan de manipular a Dios. Hay gente que es tan manipuladora que tratan de manipular a Dios. Pero Dios no se deja manipular. Dios es, no sé si la palabra exista, pero Dios es inmanipulable. O sea, Él no se deja manipular. ¿Sí? Ahora mire, por ejemplo, estos versículos. Salmo 143:10. Por favor. Mire este, Salmo 143:10. Dice, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Que tu buen espíritu me guíe por un terreno firme. Aquí está el salmista diciendo eso. O sea, enséñame a hacer tu voluntad. ¿Sí? O sea, Dios dice su voluntad es buena, es agradable y perfecta. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Entonces Dios dice, te doy una voluntad propia. O sea, tú puedes hacer tu voluntad. Pero lo mejor es que tú hagas mi voluntad. ¿Sí? Porque mi voluntad es buena, es agradable y perfecta. O sea, Dios no nos va a meter a cosas que nos van a hacer daño. Su voluntad es buena. Por eso el salmista dice, Señor, enséñame a hacer tu voluntad. O sea, yo puedo hacer mi voluntad, puedo hacer lo que, como dicen por ahí, lo que se me dé la gana.
Pero Señor, quiero hacer tu voluntad, enséñame a hacer tu voluntad. Eso es una buena oración para nosotros. Señor, enséñame a hacer tu voluntad, enséñame a hacer tu voluntad. Quiero hacer tu voluntad. ¿Por qué? Porque me va a beneficiar. Me va a beneficiar esa voluntad. ¿Sí? Mire este otro, Filipenses 2:13. Dice, pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Mire eso tan especial. O sea, Dios, aquí está diciendo la palabra que Él produce en nosotros, ¿sí? Tanto el querer como el hacer. O sea, cuando usted, hay cosas que usted dice, oiga, quiero hacer esto, pero usted sabe que es algo bueno, que es delante de Dios, que es algo bueno delante de Dios. O sea, Él está colocando en nosotros el querer como el hacer. O sea, quiero hacerlo y deseo hacerlo. Si tengo un deseo de hacer esto. Ahora, normalmente es porque está pasando eso. Porque Dios es el que está colocando en nosotros eso. Dios está produciendo en nosotros eso. El hacer que se cumpla su buena voluntad. Está colocando el deseo de hacer la voluntad de Dios. ¿Sí? Ahora, si usted está, por ejemplo, pensando en una vaina rara por allá, en un pecado, no piense que que esa es la voluntad de Dios. No, es que me voy a meter a hacer tal cosa que es un pecado terrible y yo creo que es la voluntad. Dios está colocando eso en mí. No, eso no. O sea, si es algo que va en contra de la palabra, en contra de hacer el bien, en contra de lo bueno, agradable y perfecto, eso no es de Dios. Pero sí, por ejemplo, digamos, por ejemplo, no sé, en estos días hablamos de una persona que una vez, nosotros estamos ahí pasando una situación hace unos años y una persona me envió, yo estaba con un tema de salud y me envió ahí una buena ofrenda ahí con mi esposa, una persona ya de la iglesia, y me envió un dinero. Y yo, incluso hasta ella me dijo, una pareja te envió esto y nosotros no éramos tan cercanos a ellos. Pero entonces yo le dije todos los nombres de la persona, pero nunca supe quién, o sea, nunca le adiviné, o sea, nunca supe quién realmente me ha enviado eso. Hasta que ella me dijo, mira, fue tal pareja te envió eso. Y fue muy especial porque después de un tiempo que pasaron, que nosotros ya estábamos mejor económicamente y todo, los invitamos a almorzar y hablamos con ellos. Y por ejemplo, él decía eso, él decía, mire, la verdad es que a mí Dios me guía para darle dinero a la gente. O sea, él tiene un negocio, él es empresario, él tiene un negocio de todo ese tema de litografía y todo eso. Y él decía, a mí Dios me dice, dale plata, dale tanta plata a tal persona. O sea, él en la iglesia de pronto no hace muchas cosas, pero tiene un llamado al dar, a la generosidad. ¿Sí? Ese es un servicio. Y entonces él dice, y fue muy especial porque dice que ese día Dios le dijo, como que me nombraron o algo así, entonces que Dios le ha dicho, envíale plata a él. Y después se encontró con la esposa ahí en la parte de afuera y la esposa le dijo, oiga, ¿sabes que el Señor me puso para que le enviáramos plata a tal persona? O sea, como que el Señor le habló a los dos, a la pareja. Mucho no había escapatoria por ningún lado. Y me enviaron un dinero ahí que realmente pues en ese momento fue muy especial porque estábamos, bueno, yo no había podido trabajar y bueno, estábamos ahí sin dinero y nos llegó esa plática. Pero lo más especial es eso, que Dios coloca en nosotros el querer como el hacer. O sea, es como dice, Él coloca ese deseo de decir, bendice a esa persona, bendice a esa persona. ¿Sí les ha pasado eso o no? ¿Sí les ha pasado que si, oiga, tengo un deseo de ayudar a esa persona o tengo un deseo de hacer tal cosa que es buena? Es porque Dios está produciendo en nosotros eso. Dios está produciendo su buena voluntad en nosotros. O sea, nosotros tenemos una buena voluntad, pero Él influencia nuestra voluntad con su amor. O sea, no es algo forzado, no es algo violentado, no es violento. Dios no es violento, Dios con su amor nos influencia. Su amor nos influencia, porque Él es un Padre bueno, ¿sí? No está sometiendo, no está como, bueno, o me hace esto o lo castigo. No, Él es un Padre que es bueno, ¿sí? Mire esta otra, Romanos 12:2. Romanos 12:2. Dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente, así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. O sea, lo que está diciendo la escritura, que esa es una escritura muy conocida, dice, renueven su mente, transformen su pensamiento para que ustedes puedan comprobar que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. O sea, cuando ustedes en la medida que ustedes renueven su forma de pensar, que se transformen, ¿cierto? Porque muchas veces nosotros tenemos una cantidad de pensamientos y decimos, pero si Dios es tan bueno, ¿por qué no ha pasado esto? Si Dios es tan bueno, ¿por qué permite esto? ¿Por qué hay tanta, así como la canción, ¿por qué los niños tienen hambre y por qué sí? Entonces una persona se puede quedar con eso. Si Dios es tan bueno, ¿por qué pasa todo lo que pasa en el mundo? ¿Sí? Solamente renovando nuestro pensamiento es cuando podemos entender
y comprobar que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. O sea, lo comprobamos. Incluso hoy tenemos una conversación con la profe y decíamos, porque a veces a uno, cuando a uno le nombran así cosas grandes y buenos negocios, porque a veces a uno le falta fe para eso. ¿Cierto? Hoy tenemos esa conversación. Porque a veces uno que dice, no, que es que tantos millones y ya escucho unos millones y uno dice, y como que eso no es para mí casi. Pero es porque a veces hemos normalizado y a veces hemos tenido una cultura tan empobrecida que cuando hay un negocio así o millones o cosas como que se nos hace muy lejano, ¿sí? Se nos hace muy lejano. Pero cuando yo compruebo la voluntad de Dios a través de la palabra, a través de su espíritu, yo puedo decir, oiga, eso sí puede ser para mí, Dios es bueno. Dios es bueno, por qué yo no puedo tener eso si Jesús ya pagó por mí por eso? ¿Por qué no lo puedo tener? Entonces ya me acerco a su voluntad, ¿sí? Ya puedo entender que su voluntad, sí, su voluntad es para mí, eso es para mí, porque soy su hijo. No lo merezco, pero su gracia lo hace. Esa gracia es que recibo lo que no merezco, ¿sí? Entonces su voluntad es buena y es agradable y es perfecta. Cuando usted va a hacer algo, cuando usted vaya a tomar una decisión, esto es como un buen semáforo, como un árbitro, ¿sí? Usted va a tomar una decisión y usted piensa en eso. ¿Es bueno? ¿Es agradable? ¿Es perfecto? Si, o sea, si la decisión que usted va a tomar tiene que ver con esto, usted puede saber que es la voluntad de Dios. O sea, es algo que es bueno y es agradable y es perfecto. O sea, usted dice, oiga, sí, está dentro de la voluntad de Dios. Yo hace un tiempo, no sé si les comentaba que hace un tiempo yo estaba, por ahí me ofrecieron un trabajo y la verdad yo no quería ir a ese trabajo. Bueno, pues entre otras cosas porque yo también me acostumbré a trabajar independiente durante muchos años y me estaban ofreciendo un trabajo con un sueldo, bueno, o sea, todos estamos en diferentes situaciones, pero en ese momento yo no quería ir a ese trabajo. Y yo me levanté ahí por la mañana y estaba pensando en ese trabajo. Y yo estaba ahí como afeitando y pensando. Y yo le decía, ah, señor, ¿será que voy a ese trabajo? Pues necesitaba trabajar. Pero yo le decía, como que le preguntaba al señor si hacía eso o no. Y el señor me recordó esa palabra. Y pues, yo le decía al señor, señor, ¿es tu voluntad que vaya? Entonces él decía, como que él me recordaba, decía, ¿estás agradado de ir? O sea, ¿estás contento de ir? Y yo decía, no, la verdad no quiero ir allá. Entonces, o sea, no era agradable, o sea, su voluntad, o sea, no era bueno para mí, no era agradable y mucho menos perfecto. Era pronto cubrir una necesidad en ese momento. Y todos, obviamente, tenemos que ser entendidos en eso. Y tenemos que saber, hay momentos en que hay que hacer cosas que en el momento a uno ni le gustan. Y hay trabajos que de pronto dice, voy a cumplir con el trabajo, de pronto no estoy muy contento, pero voy a pensar que de pronto esto puede ser un peldaño para otras cosas buenas, ¿sí? O sea, hay que saber, por eso necesitamos tanto la comunión con Dios, la voz de Dios en cada situación. Hay trabajos que de pronto, hay cosas que de pronto uno tiene que hacer en el momento y no son tan chéveres. Pero Dios dice, hazle que yo te voy a abrir unas puertas ahí. ¿Mm? Yo te voy o sea, a través de eso yo te voy a dar otras oportunidades. Entonces hazle. Y uno dice, ah, bueno, listo. Pues yo le hago ahí porque ahí veo una buena oportunidad. ¿Sí? Necesitamos la voz de Dios. Necesitamos la voz de Dios. Mire esta otra, mire este otro que es también el centro de lo que quiero hablar es Mateo 6:9 y es lo que tiene que ver con el título de esta enseñanza, hágase tu voluntad. Mire, esta que es lo que nosotros hemos conocido durante muchos años, lo que hemos conocido durante muchos años, que es la oración del Padre Nuestro. Y a veces nosotros, mire que nosotros, ¿sabes? Como cristianos, hay una frase de Bill Johnson que él dice, cuando reaccionas equivocadamente a una mala doctrina, creas una doctrina peor, ¿sí? Cuando reaccionas equivocadamente a una mala doctrina, creas una doctrina peor, ¿sí? Entonces, ¿qué hemos hecho muchas veces nosotros los cristianos? ¿Qué hemos hecho con la oración que se ha llamado el Padre Nuestro? O sea, eso se volvió algo tan religioso y se volvió como un rito que mucho cristiano ya casi no quiere saber de esa oración. Porque dice, no, esa oración es Padre Nuestro que sabe, no es el santificado. O sea, sí, como ese rito y eso. Y no sabemos la riqueza que hay ahí, porque es que fue Jesús el que enseñó. O sea, los discípulos le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Y él les dijo, oraréis así. Ahora, la religión volvió eso, fue un rito y una vaina loca. Pero nosotros tenemos que reconciliarnos con ese poder que hay ahí. O sea, tenemos que reconciliarnos con que Jesús fue el que enseñó eso. ¿Y cuál es la riqueza que hay en eso? En esas palabras hay una riqueza tremenda. Yo creo que nosotros como cristianos tenemos que volver a eso. No volverlo un rito como lo volvió la religión, pero sí tomarlo muy en serio. Hay que tomar esta oración muy en serio. Hay que tomar esa oración muy en serio. ¿Sí? Y mire la oración. Dice, Señor, enséñanos a orar. Entonces Jesús dice, ustedes van a orar así. Vosotros pues oraréis así.
Padre nuestro que estás en los cielos. Ahí hay un principio bien especial. Y que la oración no es una oración personal. O sea, o sea, está diciendo Padre nuestro. ¿Sí que está hablando? Padre nuestro, nuestro. Que estás en los cielos. Santificado es tu nombre. O sea, tu nombre es santo. O sea, tengo que entender que tu nombre es santo. O sea, no es cualquiera por ahí. Es el nombre del Señor. Es un nombre santo. Dice, venga tu reino. Es una oración constante. O sea, venga tu gobierno. Venga tu forma. Venga tu diseño. Venga tu cultura. ¿Sí? Venga tu forma de hacer las cosas. Yo quiero que venga tu reino a dónde? A mi nación, que venga tu reino a mi país, que venga tu reino a mi vida, que venga tu reino a mi familia. Yo pueda entender más cómo es el reino de Dios. El reino de Dios es el gobierno de Dios. ¿Cómo no va a ser importante que el reino de Dios venga a nuestra vida? Si el reino de Dios es precisamente las formas de Dios, es el gobierno de Dios. El reino de Dios es que usted está en un lugar cuando usted está en el reino de Dios, usted está en una posición está cubierto por ese gobierno. ¿Sí? Está cubierto por ese gobierno, está provisto por un gobierno. ¿Sí? ¿Cómo no va a ser importante? Venga tu reino. Ahora, aquí está la clave del centro de de lo que está hablando hoy. Hágase tu voluntad, ¿sí? Mire que eso es como raro porque dice, ¿cómo así si Dios es libre de hacer su voluntad? Y Jesús está diciendo, ustedes pídanle a Dios que se haga su voluntad. Pero, o sea, que si yo no le pido, no, Él no va a hacer su voluntad. No. Miren lo importante. Dios les dio a ustedes, síganme aquí en este momento. Dios le dio a ustedes una voluntad propia, ¿cierto? Pero Jesús está diciendo, ahora pídanle a Dios que se haga su voluntad porque les conviene la voluntad de Dios. Ustedes tienen voluntad propia, pero a ustedes les conviene que se haga la voluntad de Dios porque su voluntad es buena. ¿Sí me hago entender? O sea, pídale a Dios eso, pídale al Padre que se haga su voluntad. Pídanlo. Si no lo piden, pues de pronto no va a pasar. Que dice, bueno, usted quiere hacer su voluntad. Entonces yo no me, es como si Dios dice, pues yo no me meto entonces en su vida. Si usted quiere que me meta, yo me meto. O sea, es como el Dios grandioso y poderoso, es como si nos pidiera permiso a nosotros. Imagínense eso. Es como si Dios nos pidiera permiso a nosotros de entrar a nuestras vidas. ¿No les parece eso fuerte? Es muy tremendo. Hágase tu voluntad. Pídanle a Dios que se haga su voluntad. Ahora su voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Esa es la otra clave de la voluntad de Dios. Incluso también esto es como la esencia también de nuestro ministerio o de lo que somos como Proyecto Cielo en la tierra. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. O sea, ¿qué está diciendo? ¿Cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es que la tierra se parezca al cielo. Si hay algo en la tierra que no se parece al cielo, no es la voluntad de Dios. Si usted quiere saber cuál es la voluntad de Dios es en la tierra como en el cielo. Esa es la voluntad de Dios. ¿Quieres saber cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es en la tierra como en el cielo. Que hay alguien que alguien está matando a alguien. ¿En el cielo matan gente? No. Entonces esa no es la voluntad de Dios. ¿Alguien está robando a alguien? ¿En el cielo roban? No. Esa no es la voluntad de Dios. ¿Alguien está enfermo? ¿En el cielo hay enfermos? No. Esa no es la voluntad de Dios. ¿Sí ve? Ya sabe, ahí sabemos cuál es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es en la tierra como en el cielo. Lo que no se parezca, si hay algo en la tierra que no se parezca al cielo, no es la voluntad de Dios. Si hay algo en la tierra que se parece al cielo, ahí está la voluntad de Dios. ¿Sí? ¿Sí está claro o no? ¿Sí tiene sentido o no? La voluntad de Dios es en la tierra como en el cielo. Esa es la voluntad de Dios. Entonces, cuando nosotros decimos, hágase tu voluntad, estamos diciendo, Señor, que el cielo invada la tierra, que el cielo invada mi casa, que el cielo invada mi vida, todo lo que yo soy, todo lo que yo hago, que vuela al cielo, que se parezca al cielo, que nuestra casa se parezca al cielo. Esa es la voluntad de Dios. ¿Sí? Pero necesitamos orarlo, necesitamos decirlo, Señor, que hágase tu voluntad, que se haga tu voluntad. Es más, rindo mi voluntad. Yo tengo una voluntad que tú me diste, pero yo la estoy rindiendo. La estoy entregando a ti, Señor, para que se haga tu voluntad. ¿Sí? Y mire, quiero terminar con este versículo. Proverbios 21:1. Si la tienes ahí en la NBI, por favor. Proverbios, me pareció bien especial esto. Hace un tiempito lo leí y me pareció bien especial. Dice, en las manos del Señor el corazón del rey son como, ¿sí lo leí bien? En las manos del Señor el corazón del rey son como un río. Siguen el curso que el Señor les ha trazado. ¿Sí?
En las manos del Señor, el corazón del rey. Mire que, bueno, hay que entenderlo, pero en Proverbios hay varias cosas, varias veces que dice rey, y muchas veces rey se refiere a un gobernante, sí, a un gobernante natural. Pero muchas otras veces cuando habla de rey se refiere a nosotros, cuando la palabra dice que nos hizo reyes y sacerdotes. Entonces dice, en las manos del Señor el corazón del rey, el corazón de cada uno de nosotros, son como un río, ¿sí? Sigue el curso que el Señor les ha trazado. Como si hay un río y el Señor está corriendo, está haciendo como campo, o sea, para que uno se vaya por allá. O sea, lo está inclinando a eso. Si quieres, coloca la otra versión, la de Reina Valera, para tener ahí como otra idea. Dice, como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano del Señor, o en la mano de Jehová. Dice, a todo lo que él quiere lo inclina, ¿sí? A todo lo que él quiere, que su voluntad es buena, lo inclina. Eso es como si, haga cuenta que usted tiene una, no sé, una esfera en una cartulina o en una tabla. Entonces usted quiere que la esfera se vaya para allá, entonces usted inclina un poquito la tabla para que la esfera coja para allá. ¿Sí me hago entender? Entonces Dios está diciendo, yo te amo tanto, y váyanse con este versículo en sus corazones. Dios está diciendo, yo te amo tanto que quiero que hagas mi voluntad porque yo tengo una voluntad para ti que es buena. Yo tengo una voluntad para ti que es buena y te estoy inclinando hacia allá. O sea, cuando tú tengas pensamientos, ideas, es porque Dios nos está inclinando hacia eso. ¿Sí me hago entender? Por ejemplo, hay un negocio grande, hay un buen negocio. Dios quiere que usted se meta en ese negocio, porque es un negocio bueno. Y usted llega a un momento que usted empieza a tener ideas, pensamientos. Dice, pues yo no sé, yo estaba como pensando mucho en esto y me encontré tal persona y me dijo de eso y vi en la televisión y tiene que ver con eso. Y entonces hay una cantidad de cosas que parece casualidad, pero no es casualidad. Dios se está inclinando hacia eso. O sea, Dios está como orquestando algunas situaciones para que usted se vaya hacia ese lado, porque Dios lo ama y porque quiere buenas cosas, ¿sí? Y a veces uno está resistiendo a Dios, uno dice, no, yo aquí estoy más seguro, aquí estoy más seguro. Y Dios te dice, pero yo te quiero que te metas en eso porque es muy bueno para ti, va a ser muy bueno para ti, va a ser muy bueno para tu familia. Y te está inclinando hacia eso, te está inclinando hacia eso. Nuestro corazón lo está, a todo lo que Él quiere lo inclina, o sea, lo inclina, lo está mandando hacia allá. Es porque su voluntad es buena. Dios no nos va a meter en cosas malas. Dios no va a decir, vaya, métase allá a robar eso. Se dice, ¿será que Dios me está inclinando a eso? No, ese no es Dios. ¿Sí? Dios nos está inclinando a cosas que van a ser productivas para nosotros, que va a haber promoción, va a haber un buen lugar, va a haber un lugar satisfactorio. ¿Sí? Así es el corazón del Señor. ¿Cómo les parece eso? Entonces, la oración es, hágase tu voluntad, Señor. Hágase tu voluntad. Y en esta noche te damos gracias, Padre, por esta palabra y te decimos una vez más, hágase tu voluntad, Señor. Hoy rendimos nuestra voluntad a ti, creemos que tu voluntad es buena, que es agradable y que es perfecta. Creemos, Señor, que a través de la palabra, a través de renovar la mente, podemos descubrir tu voluntad. También creemos, Padre, que tú produces en nosotros tanto el querer como el hacer por tu buena voluntad. Así que te pedimos que nos enseñes a hacer tu voluntad. Hoy, Señor, desechamos también si realmente hemos tenido una actitud manipuladora de someter la voluntad de las personas, de coaccionar y de manipular. Hoy te pedimos perdón, Señor. Y también, Señor, te pedimos que nos ayudes, Señor, a discernir y a entender personas manipuladoras que quieran venir a torcer o a someter nuestra voluntad. Te pedimos, Señor, que nos des el discernimiento y que tengamos la sabiduría para enfrentar y para cortar esa situación. Abrazamos el hecho de que nos has dado un libre albedrío, abrazamos el hecho de que nos has dado una voluntad, pero queremos rendirla a ti, Señor, porque tú nos vas a conducir y vas a inclinar nuestro corazón hacia todo lo bueno, hacia todo lo perfecto, hacia todo lo agradable. Te damos honor una vez más en el nombre de Jesús el Señor. Amén. Amén.